quiero dar la bienvenida a este coloquio online de Executive Forum. Hoy es 3 de abril de 2020 y España sigue en cuarentena por la epidemia del coronavirus. Dentro de nuestra serie de coloquios para tratar de temas de interés, he querido invitar a una experta en el ámbito de farmacia y para que nos hable del papel del colectivo farmacéutico durante la pandemia. Es doña Carmen Peña. Buenos días. Hola, buenos días, César. Buenos días. Buenos días a todos. Sí, para los que no conozcan a Carmen, ella es una persona muy conocida en el ámbito del sector farmacéutico nacional e internacional, ya que ha sido presidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos y también ha sido presidenta de la Federación Internacional de Farmacia, la FIB, ¿no? Voy a hacer un rápido repaso por su currículum. Carmen Peña es licenciada y doctora en farmacia por la Complutense, farmacéutica de farmacia comunitaria desde el año 82. Además de estos reconocimientos académicos, Carmen ha ocupado estos cargos que decía antes. También en el Consejo General y en la Federación Internacional. Ha obtenido numerosos reconocimientos, como la Medalla de Oro del Consejo General, también la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad, entre otros. Ella tiene muchísimo conocimiento de este sector, tanto por su trabajo como y por su dedicación profesional, como por estos cargos que ha ocupado a nivel nacional e internacional. Los profesionales de la farmacia son parte de este colectivo de sanitarios que están en primera línea de batalla contra esta pandemia del coronavirus, del COVID-19. Este colectivo tiene que ser reconocido por su labor, ya que dentro de este sector es uno de los que está jugando un papel más importante en el apoyo a la población que está confinada en estos momentos en sus casas. Le he pedido a Carmen que haga una valoración general de la situación para luego entrar en un coloquio y, como siempre, quiero recordar dos cosas. Los participantes que nos están escuchando pueden hacer sus preguntas a través del chat y luego que este coloquio se podrá ver en nuestro canal de YouTube de manera síncrona cuando quieran y también les enviaremos a los participantes pues, un link para que lo puedan ver. Y nada más, pues comenzamos. He quedado con Carmen en que ya va a decir unas palabras para un poco introducir el tema y luego pues pasamos al coloquio sin problema, ¿vale? Pues muchas gracias, Carmen. Cuando quieras. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Espero que estén todos bien. En primer lugar, siguiendo un poco el formato de Executive Forum y pensando, trasladándonos a un mundo mejor en el que pudiéramos estar en esos salones tan preciosos en los que César nos convoca a temas muy interesantes, pues vamos a ponerlos con el mismo rigor y con el mismo respeto, aunque cada uno estemos en nuestras casas sufriendo los momentos que estamos sufriendo. De nuevo, gracias César Chiva, gracias Executive Forum por darme esta oportunidad de hablar no solo con los compañeros españoles, sino con los compañeros del mundo y sobre todo con la sanidad y con los ciudadanos. Para poder en contexto todo este tema de los farmacéuticos y del papel de los farmacéuticos en estos temas, en estos tiempos de pandemia, la verdad es, al menos en el concepto global. Primero les quiero comentar el papel que se está haciendo a nivel mundial, de los farmacéuticos a nivel mundial, y aquí es pertinente, y yo lo creo así, porque estamos hablando de un tema que no es específicamente de España, es un tema, por la misma definición de pandemia de la Organización Mundial de la Salud, es un tema global, es una gran epidemia que no tiene fronteras y por lo tanto hay que ver un poco cómo se organizan los farmacéuticos a nivel mundial para luego llegar a, como las muñecas matriuscas, para luego llegar a los farmacéuticos a nivel nacional y dentro de esto cómo se están manejando los farmacéuticos a nivel nacional, en particular, por ejemplo, los farmacéuticos clínicos, los que trabajan con el paciente, hospitalarios, pero fundamentalmente en este caso los farmacéuticos comunitarios, las oficinas de farmacia españolas y cómo están manejándose en estos momentos de pandemia. La FIB, la federación que antes ha dicho César, en la que he servido y que he estado 6 años de vicepresidenta y 4 de presidenta, es la organización que aglutina a todos los farmacéuticos del mundo. Y además lo que aglutina es exactamente a los farmacéuticos, a los profesionales farmacéuticos, no a los stakeholders, no a las empresas del sector, ya sea industria, ya sea distribución. Estamos hablando de los farmacéuticos como individuos. Representa a 4 millones de farmacéuticos en el mundo,
representa a 152 organizaciones miembros de diferentes países, que más o menos es casi el 85% de la población mundial. Y es una organización centenaria, porque su origen está en el centro de Europa en 1912, o sea que ya en el año 2012 ya hizo su centenario. La FIP tiene, para ponerle también en contexto, organizaciones, tiene relaciones oficiales con la Organización Mundial de la Salud desde el 1948, de tal forma que parte de los documentos los refleja, y la FIP está siempre dirigido y está a veces incluso validado por la Organización Mundial de la Salud. La FIP tiene dos grupos, tiene como dos órganos: un órgano ejecutivo, político, gestor, en el que están pues, su comité ejecutivo, su buró y su asamblea, donde están las organizaciones miembros y todos aquellos miembros que representan FIP. Pero luego tiene, que es en este caso para nosotros quizá lo más importante, tiene un órgano técnico que tiene una serie de técnicos, de profesionales en plantilla, pero sobre todo lo que tiene es prácticamente un gran ejército, un grupo enorme de expertos voluntarios en todas las partes del mundo, y cuando digo en todas las partes del mundo es en todas las partes del mundo, que están colaborando con FIP para generar documentos, para que vayan precisamente avanzando en lo que es el concepto de la profesión farmacéutica y que actualizan cualquier tema de interés, ya sea vacunaciones, ya sea medicamentos para enfermedades no transmisibles, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en este momento, y por el COVID, la FIP está trabajando febrilmente con todos los varios del mundo, de ahí la necesidad de generar un Big Data, de tener una gran base de datos que tiene la FIP a través de sus miembros y a través de sus expertos, que van generando a tiempo real información, en este caso, sobre los farmacéuticos, sobre la medicación y sobre, en este caso, el COVID-19. Esto se lo digo porque es muy importante entender que no estamos solos, que hay organizaciones a las que pertenecemos desde hace muchos años, tanto farmacéuticas como médicas, porque a su vez esta FIP trabaja en relación directa dentro de la World Health Professional Alliance, que es la alianza de profesionales sanitarios a nivel mundial. Trabaja codo con codo, pero además con organización y metódicamente con la Organización Mundial de Médicos, de enfermeros, de veterinarios, de fisioterapeutas, psicólogos clínicos, de tal forma que su información no solo es específica del campo farmacéutico, sino que está cruzada con el resto de los profesionales de la salud y siempre mirando el objetivo de Organización Mundial de la Salud en cuanto a lo que es la cobertura sanitaria universal, que es un poco la meta que hoy día todos los sanitarios del mundo están persiguiendo. Pues FIP está haciendo documentos muy importantes, tiene una biblioteca actualizada que de verdad se la recomiendo, está en internet, no les voy a abrumar con datos, pero sobre el COVID está generando desde el mes de enero muchísima documentación, que además la actualizan semanalmente. En esa conmoción y en esa documentación que les digo, tienen un documento que traducido al español, porque hacen traducciones a los idiomas que son muchos idiomas en el mundo, pero tienen 6 o 7 idiomas que para ellos son los idiomas imprescindibles para hacer traducciones a los textos que se escriben en inglés y luego se hacen las traducciones pertinentes. Pues hay un documento, por ejemplo, hay uno de información clínica y directrices de tratamiento, pero hay uno que está actualizado creo que del 26 de marzo, sobre lo que les estoy hablando, que yo creo que ya esta semana tiene una nueva actualización, que se llama Directrices para las farmacias y sus equipos de trabajo, específico para el COVID-19. Y yo les quiero leer en un minuto porque desarrollan muy bien, relatan muy bien el papel de los farmacéuticos a nivel mundial y lo subrayo. Ahora les estoy hablando de los farmacéuticos a nivel mundial, con cifras en algún momento que no quiero abrumar con cifras, pero cifras durísimas, por ejemplo, en África, de la que, como estamos con nuestra guerra personal y es absolutamente humano, no nos podemos permitir el lujo de ver qué está pasando en otros países cercanos,
que tienen además, por ejemplo, mucha influencia física y real con España. En África está siendo terrible, y luego si quieren, si a alguno de ustedes les interesa, les comento un poco qué está ocurriendo en África. Pero fíjense en lo que dice FI. FI dice, los farmacéuticos, en particular los farmacéuticos comunitarios, debido a su accesibilidad y amplia distribución geográfica en la mayoría de los países, y sus farmacias, las farmacias comunitarias, son a menudo el primer punto de contacto del público con el sistema de atención médica. Y esto incluye situaciones de brotes de enfermedades y pandemias. Por lo tanto, las farmacias tienen un papel fundamental que desempeñar, no solo para garantizar el acceso a los medicamentos y a los productos sanitarios, sino también, y esto es importantísimo, en la salud pública. Es decir, informar al público sobre las medidas preventivas, asesorar sobre las precauciones de comportamiento y evaluar el riesgo para la detección temprana y la derivación de los individuos sospechosos de tener un mayor riesgo de infectarse. Hablan de que los farmacéuticos, aquí hay un componente humano y emotivo, los farmacéuticos en las farmacias ofrecen tranquilidad al público en general para que las personas puedan protegerse a sí mismas y a los demás basándose en evidencia científica sólida y comportamientos racionales y no se sientan motivados por el pánico. En todos los casos es primordial que los farmacéuticos y sus equipos, que a veces hablamos de farmacéuticos, pero es todo el equipo lo que es el equipo de trabajo de la farmacia, se protejan. Fíjense, desde la Federación Internacional Farmacéutica y desde la Organización Mundial de la Salud, se protejan de la infección al mantener una distancia segura con los pacientes y miembros del público y desinfectar con frecuencia cualquier superficie que puedan tocar. Dado que la infección puede ocurrir en individuos asintomáticos o presintomáticos, se recomienda precaución con todas las personas y pacientes que no se sabe si son sanos o enfermos, asintomáticos o presintomáticos, entran a las farmacias. Y entre otros temas dicen que en una gran cantidad de países el contagio basado en la comunidad local se ha convertido en la principal forma de transmisión de la enfermedad. Por lo tanto, si bien el historial de viajes desde las áreas afectadas sigue siendo un criterio importante, como nos pasaba al principio a nosotros, desde las áreas, ahora, en esta actualidad, ya son pocos países los que ese problema lo están tomando como problema principal, porque eso solo fue en la etapa inicial del brote. Ya no será un criterio relevante a partir de ahora para la clasificación en países con transmisión comunitaria. Aquí quieren mandar el mensaje de que ya no estamos hablando de fronteras ni de culpables, ni de víctimas, sino de que ya todos, al haberse convertido en una pandemia, nuestro problema lo tenemos que enfocar en la epidemiología local, aunque por supuesto los científicos tienen que basarse también en los estudios previos de los que han pasado ya por este tema. Esto es FI. Esta es la grandiosidad de estas potentes organizaciones que tenemos, que muchas veces a nivel español no las valoramos, pues porque están lejos, porque estamos en nuestro día a día, en un día a día bueno. Pero como todo en la vida, cuando llegan los problemas, sí tenemos que acudir a esas fuentes, y esas fuentes tienen que estar funcionando, tienen que estar trabajando, tienen que tener el motor en perfectas condiciones para ser verdaderamente útiles. Y esto lo traslado igual a nivel español y también lo traslado esta filosofía al tema de nuestros gobiernos, de nuestros gobernantes, que luego hablaremos. Si ya bajamos al plano español, la farmacia española, pues yo creo que como ciudadanos todos sabemos lo que es la farmacia, porque sabemos cómo es nuestra farmacia, la farmacia de nuestro pueblo, de nuestro barrio, la farmacia, por ejemplo, de las ciudades, pero quizá a veces no sepamos bien lo que la farmacia española, como concepto, la red de farmacias españolas tiene tras sí, tiene detrás pulmón intelectual, científico y clínico que tiene la farmacia española. Solo ven a ese farmacéuticos humanos, pero que les trata con respeto, con cariño y les escucha. Casi la parte exactamente humana y emotiva, pero detrás de eso hay mucha carga profesional, científica, que quiero explicarles para que se apoyen con tranquilidad en el equipo de farmacéuticos de farmacia comunitaria. Les voy a dar datos del Consejo General de Farmacéuticos, nuestra organización a nivel mundial, de lo que es la fotografía de la farmacia española. En España somos 74.000 farmacéuticos que estamos colegiados, porque para trabajar como farmacéutico debemos estar colegiados
en respeto a la sociedad en un colegio profesional. Somos más de 22.000 farmacias establecidas en una gran red muy planificada que hace que el 99% de la población pueda ir andando a su farmacia. Tenemos 2.128 farmacias en municipios de menos de 1.000 habitantes y tenemos 1.200 farmacias en municipios de menos de 500 habitantes. Yo con eso les quiero decir la capilaridad y la capacidad de llegar del acceso en condiciones de calidad, de seguridad y eficacia de los medicamentos a la población, independientemente de si están en la mejor zona de cualquier gran ciudad o en el pueblecito más pequeño en las circunstancias más humildes. Por lo tanto, esta es la farmacia. Decirles que hay miles de farmacias en España, de esas 22.000, ojo, en las que el farmacéutico, por su pequeño volumen económico, está trabajando él o ella solo con su auxiliar o con su técnico en farmacia. De ahí que tienen un poder brutal a efectos de salud pública, de labor asistencial, pero sin embargo una capacidad económica muy débil. Pueden hacerse a la idea de lo que les estoy hablando. Luego tenemos que tener en cuenta que en la actualidad tenemos casi 3 millones de mayores de 80 años. Estamos viviendo la terrible situación de nuestros mayores, su exposición al COVID, sobre todo cuando están en residencias o en zonas cerradas en las que la capacidad de contagio es mayor. Pero también tenemos muchos en sus casas que viven solos porque ellos todavía, aunque tengan enfermedades, porque no se llega a los 80 años sin tener alguna enfermedad aguda o crónica, es casi milagroso, casi todos son polimedicados. Todos necesitan más de 5 o 6 medicinas diarias para estar bien, para mantenerse activos y poder vivir sin ayuda externa. Bueno, pues esos 3 millones de mayores, de los cuales muchos de ellos viven en sus casas, necesitan una medicación, ya sea en la zona rural o en la zona urbana. Le digo un poco para ir poniendo en contexto el papel de la farmacia española. Fíjense que las farmacias españolas hacen más de 262 millones de actuaciones anuales que no son lo que es la entrega del medicamento. O sea, que además de la entrega responsable con todos los controles de un medicamento legal, seguro y eficaz, y en el tiempo que la persona lo necesita, es que además se hacen 262 millones de actuaciones anuales que son consejo farmacéutico. Lo que llamamos, lo que sería o consejo de la medicación o acciones de salud pública. Somos 21.000, como les digo, somos 22.000 farmacias y tenemos 210.000 puestos de trabajo, de los cuales 90.000 puestos de trabajo son empleos directos y contratos fijos. Y la última cifra de esa farmacia, de esa fotografía, que de esos 210.000 puestos de trabajo, 8 de cada 10 somos mujeres. Esa es la farmacia española, con cifras del Consejo General. Pero yo les quiero ir a un pasito más. Miren, los que tenemos cierta edad, nuestros padres y los que son más jóvenes, los abuelos, ustedes les habrán oído cómo era la farmacia española en el siglo XX, no nos tenemos que remitir a la prehistoria. Hasta los años 50 o 60, la farmacia española era un centro neurálgico en todas las, ya sea en las ciudades como en las zonas rurales, ya que el médico diagnosticaba y el farmacéutico elaboraba la fórmula magistral que el paciente necesitaba, en colaboración siempre en un tándem virtuoso entre el médico y el farmacéutico. Y además de ello, los farmacéuticos, y sobre todo en la zona rural, les llamaban, tenían una labor añadida a lo que es el farmacéutico comunitario, que lo llamábamos farmacéutico titular. Era el responsable de todos los temas de salud pública del pueblo, de potabilización de aguas, de infecciones, de cualquier tema que pudiera ocurrir. El farmacéutico, incluidas epidemias e incluidas pandemias como la del 1912, el farmacéutico estaba en primera línea de fuego y sobre todo como un detector de hechos negativos para tomar medidas, y aquí esta es otro punto clave, para tomar medidas a tiempo real, medidas preventivas y evitar que esa epidemia pudiera traspasar ya puertas irreversibles a efectos de muertes.
Pues bien, ese perfil de médico, de farmacéutico en salud pública y formulista, fue desapareciendo de tal forma que, y ahí ya les hablo por mi propia experiencia, en todos los años que he servido a la profesión, que han sido 20 y pico, primero, además desde abajo hasta la presidencia del Consejo, pero 12 años de secretaría, yo pude, con los presidentes que me precedieron, yo pude ir a las administraciones. En aquel momento, al principio era la administración central, no estaban transferidas las administraciones, luego fueron también con las comunidades autónomas, cuando se hicieron las transferencias sanitarias a las comunidades autónomas, y se les hablaba de el papel del farmacéutico comunitario en salud pública y del papel del farmacéutico como formulista. Ojo, siempre en el respeto, hacerlo con los controles y con el rigor a nivel de medicamento individualizado que se puede hacer en la industria farmacéutica. Pues bien, no hubo eco, las administraciones no fueron sensibles a la necesidad de tener puntos de alerta, profesionales sanitarios de alerta, partiendo de que tenían ya la red de 22.000 farmacias con esas cifras que les he dado, hicieron caso omiso, pero de todos los partidos políticos, aquí no hablo de colores. Yo en estos puestos en los que he servido siempre he dicho que soy apolítica y aconfesional, aunque por supuesto tengo mi ideología y tengo mi confesión. Pero en estos cargos hay que ir con el rigor de servir, y en el servicio el político es el que tiene que escucharte independientemente. Pues ya les digo, ha habido históricamente por parte de nuestra administración sanitaria ha habido una falta de sensibilidad, no al papel de los farmacéuticos, que nosotros hemos seguido trabajando, que también a veces un poco, sino al papel de ese profesional de la salud pública y de ese formulista, simplemente por tenerlo preparado, igual que les decía antes, ante temas de epidemias y pandemias. Pues bien, si ya llegamos al farmacéutico, al día de hoy, el farmacéutico clínico, también saben ustedes, tenemos que pensar que los farmacéuticos clínicos somos los farmacéuticos hospitalarios que están dentro de los hospitales, que ahora mismo también están sufriendo altas cargas virales, igual que el resto de los profesionales dentro de los hospitales, a las que les mando un saludo, pero no podemos olvidar a los farmacéuticos comunitarios. Por las mismas informaciones que les he leído de la Organización Mundial de la Salud o de la Federación Internacional Farmacéutica. Los farmacéuticos comunitarios están ahí y junto con el resto de los profesionales de la salud están recibiendo por su propio trabajo una alta carga viral. Esa alta carga viral ya se ha hablado mucho de ella. Yo sé que los que están al otro lado de los ordenadores y de los móviles saben lo que es, porque estamos en un grupo en general de profesionales de la salud, pero por si luego lo quiere ver alguien, como decía César, pues a través de los medios, la carga viral no deja de ser una forma muy sencilla de contarlo y de la cantidad de virus que tenemos en nuestra sangre. Es muy fácil de entender que no es lo mismo infectarte de una cantidad pequeña que de una cantidad supermasiva, porque estás expuesta en un espacio en la que la afluencia de posibles pacientes con síntomas o sin síntomas o portadores están infectando a esos profesionales. ¿Que es parte del trabajo? Sí, pero que también, de nuevo, aquí el tema de prevención, eso también es predecible. Eso también podría haberse no evitado al 100%, pero podía haberse evitado quizá mucho de la hablando tenido los profesionales de la salud, tanto dentro de los hospitales como en las farmacias comunitarias, por la propia exposición que estos profesionales tienen a esta carga viral que es tan peligrosa. Ayer me parece que leía no sé qué cifras de que había como 13.000, disculpadme porque a lo mejor esta cifra no es exacta, 13.000 profesionales de la salud ya dando positivo, que no quiere decir que estén muy mal, que no sabemos en las fases como cualquier otro ciudadano, pero ¿qué nos ocurre? Que esos 13.000, vamos a poner esta cifra, puede ser otra más menos, o puede ser por desgracia hoy más,
esos 13.000 profesionales sanitarios ya no nos son útiles para seguir cuidando al resto de los millones, en este caso de ciudadanos que vivimos en España. Esa es la clave. O sea, ya no es que queramos proteger a ese colectivo expresamente, no es que cuidar a los que nos curan, no solo cuidar a los que nos cuidan, que también, como pasa en las residencias, tenemos que cuidar a los que nos curan, porque si no, ya no son los 13.000 expuestos, que en una pandemia, imagínense, las cifras vuelan. Es por los millones de personas que se quedan sin la asistencia de esos profesionales. Yo les digo que la farmacia española ahora mismo, en esta pandemia, con el Ministerio, desde los colegios provinciales, hablando y sus consejos autonómicos que están trabajando, y por supuesto los farmacéuticos de base haciendo el trabajo de campaña del día a día. Se están haciendo más, ya se ha puesto en marcha, yo creo que ya es casi universal, de que la medicación del paciente, que ya sabéis que esa medicación para crónicos no tengan que el paciente exponerse al centro de salud para hacer un mero trámite administrativo de volver a cargar la receta electrónica para tener el medicamento a futuro, ese medicamento que muchas veces necesita de por vida, pues junto con la consejería se ha logrado trasladar esa medicación en receta electrónica para que el paciente no tenga que acudir estos próximos meses, que lo marcará la propia pandemia, a ir simplemente a reponer la medicación que necesita en receta electrónica. Sé fehacientemente que el Consejo, que los colegios están pidiendo a las consejerías el descargar a los hospitales en materia de esos medicamentos que necesita la población, muchas veces pues para tratamientos contra el cáncer, para tratamientos de antirretrovirales, para medicamentos, por ejemplo, de gente que ha sido trasplantada, de medicamentos para evitar rechazos en el trasplante, medicamentos que van a buscar la población a sus hospitales para evitar que esos pacientes que no tienen por qué exponerse a esa carga viral de los hospitales recojan su medicación en la farmacia. Porque además tenemos medios para hacerlo, partiendo de que estamos en una situación tan crítica que hay que sacar fuerzas de flaqueza, pero tenemos medios en el sentido de que tenemos, por ejemplo, una distribución farmacéutica en régimen de cooperativas, que son cooperativas españolas, farmacéuticas que históricamente están cumpliendo 70 y 80 años ahora, están haciendo sus aniversarios, que están llevando la medicación a las 22.000 farmacias de España, como les he dicho, independientemente de si es en la gran ciudad o en el pueblecito más pequeño, los 365 días del año, las 24 horas. Quiero decirles que son unos expertos y además trasladando medicamentos con muchísimo control en materia de cadena de frío, medicamentos como vacunas, medicamentos como heparinas, medicamentos como medicamentos que necesitan especial control, y la distribución farmacéutica son unos expertos en hacerlo. Y están colaborando y están poniéndose al servicio de los colegios, de las administraciones y de las farmacias para hacer esa distribución en estos casos, para evitar que las personas que tienen patologías pero no tienen el coronavirus puedan exponerse a ser contagiados con el problema añadido que tiene para ellos. Por lo tanto, agradecerles a todos estos compañeros que están en los puestos de representación, porque todo eso lo están ofreciendo a la población a través de las administraciones, porque así debe ser. Por lo tanto, lo que les digo es que valoren lo que es la red de farmacias españolas, porque además en la crisis del 2009, que fue una crisis económica que parecía que se nos caía el mundo, imagínense, como dicen, lo que uno puede aguantar. Con respecto a esto nos parece una niñería, aunque es verdad, pero es que esta crisis va a traer crisis sanitaria, crisis social y crisis económica, por supuesto. Pero en la crisis económica del 2009 hubo unos problemas enormes en algunas autonomías para poder pagar los medicamentos de la población, porque se cerraban todos los créditos de las cajas de ahorros más o menos locales. Fue un problema enorme, y la farmacia
se mantuvo firme dando la medicación y a veces pidiendo créditos para poder seguir comprando medicamentos para la población. Además, esta red de farmacias española no se deslocaliza cuando vienen los problemas. No se deslocaliza porque, en el fondo, es parte de la sociedad. Esa es un poco la clave de las que quería mandarle. Por lo tanto, yo creo que ahora viene un poco mi preocupación con respecto, ahora les he dicho la potencia de las farmacias, la potencia de servicio, porque en algunas pequeñitas no son nada, o casi la mitad de las farmacias su potencial es mínimo, pero quiero decirle la potencia sanitaria. Ahora lo que les digo es mi preocupación con respecto a este gobierno y a estas comunidades autónomas que gobiernan con respecto al COVID-19 y con respecto al papel de las farmacias españolas. Todos saben que cifras también del registro del Consejo General, que según hasta el día 1, o sea que por desgracia pueden haber ocurrido cosas hoy a día 3, y según datos del Consejo, 57 farmacias se han cerrado porque al estar abriendo y cerrando solos, han caído enfermos y han tenido que entrar en aislamiento, de las cuales 30 de ellas son de la Comunidad de Madrid. 276 profesionales ingresados o en cuarentena y a día 31 de marzo, 8 fallecidos por el coronavirus, fallecidos además farmacéuticos comunitarios, fallecidos trabajando en sus farmacias, o sea, por el coronavirus, no fallecidos por otras muertes o por otras patologías. De aquí es un poco ese concepto de que, por favor, que cuidemos a los que nos cuidan, que cuidemos como país y como los gobernantes a los que se están exponiendo por todos los demás. No les distraigo ni sobre tratamientos farmacológicos, ya sabemos que es una pandemia de origen vírico y que los virus siempre, el mundo ha sido, no es que hayamos fracasado ante el virus, pero los virus han sido quizá la asignatura pendiente de las grandes soluciones farmacológicas. Ya que, claro, quizá donde verdaderamente nos pusimos las pilas fue cuando en los años 90, 80-90, nos vino la epidemia del SIDA. Ahí ya el mundo científico se puso en marcha para buscar antirretrovirales, luego con el SARS también se han buscado vacunas, pero la verdad es que, como bien saben, hasta como ciudadanos, como el tema bacteriano con los antibióticos, aunque hay que ser muy respetuosos porque podemos generar resistencias brutales, pero con el tema de virus tenemos todavía, la verdad, bastante, no precariedad, estamos trabajando, o sea, yo sé que el mundo científico está trabajando, además colaborando, que estoy muy orgullosa, con hospitales como el Clínico de Madrid y como otros hospitales a nivel de España, que están haciendo estudios coordinados con los grandes institutos científicos, que es muy interesante, pero a nivel farmacológico hay poco. Sabemos el paracetamol, que no deja de ser un analgésico y un antipirético contra la fiebre, y luego se está hablando, por ejemplo, y les pongo el ejemplo simplemente, de que se está hablando, porque es oral y porque está en el mercado, de la hidroxicloroquina, y además en alianza con la citromicina, que es un antibiótico para la sobreexposición bacteriana. Bueno, pues también les pido, porque yo aquí estoy hablando a nivel divulgativo, les pido que seamos también muy precavidos, que tengamos mucho cuidado. Ya la Agencia de Evaluación del Medicamento lo ha restringido, porque este medicamento, aunque sí parece ser que tiene acciones buenas contra este virus, este medicamento está en el mercado para otras indicaciones terapéuticas. Este medicamento es un medicamento antiguo, luego la seguridad parece que está contrastada, pero para artritis reumatoide, bueno, es un antimalárico, es un antipalúdico, pero también hay pacientes en el mundo, pero también en España, para artritis reumatoide o para el lupus. ¿Qué quiere decir? Que si ahora se hace un efecto llamada en redes sociales o se genera, que es nuestra preocupación, y de ahí que la comunidad científica lo está diciendo, un mercado, imagínense ustedes, online, un mercado fraudulento, por el ansia o por los nervios o por la desesperación de la población de tomar medicación vía oral y ambulatoria contra el virus, lo que estamos haciendo es empeorar enormemente la situación. Por lo tanto, ese medicamento al día de hoy está a nivel ambulatorio y para paciente sano
de ahí la necesidad de que tengamos los test. Pero para pacientes sanos está restringido a los pacientes que ya están diagnosticados de lupus, de artritis o de malaria. No se puede utilizar hasta que un médico experto en la materia y a través del diagnóstico hospitalario eso se ponga en marcha. Por favor, evitemos acaparamientos, porque además el acaparamiento quiere decir no vía farmacia, que lo tiene perfectamente restringido, sino por otras vías alternativas que no son nada fiables y que es por donde se mueve además el mundo de los medicamentos falsificados. Voy acabando. Decirles que esto es una pandemia, esto es una crisis mundial, y estamos empezando por la crisis sanitaria, pero como hemos dicho, estamos ya viviendo la crisis social, siempre tengo en mis pensamientos las residencias de mayores y lo que venga después, y una crisis económica que ya se está vislumbrando. A los ciudadanos, mayoritariamente, como ciudadanos, hablo como ciudadana, a los ciudadanos nos han pedido que hagamos los deberes con un tema, con una medida, que es el aislamiento, hoy por hoy. Y lo estamos cumpliendo. Yo creo que de una forma casi mayoritaria. Ahora debemos cumplir el resto de las medidas. Y el resto de las medidas, aparte del aislamiento del ciudadano, tienen que ser nuestros gobernantes los que tienen que liderar este tema con más ardor, que son las medidas de prevención, detección precoz, las medidas de protección y las medidas de diagnóstico, los test. Todo el mundo lo dice, todos los expertos de China y en FIP y en OMS lo dicen. Si no hay test de diagnóstico, de detección del virus, es muy difícil que cortemos la pandemia. Muy difícil. Luego, cuando yo les digo estas medidas que están en manos de nuestros gobernantes, el acceder a ellas, es que es muy importante, porque llevamos 15 días perdiendo tiempo importante en materia de prevención, en materia de protección y en materia de test de diagnóstico. Y aviso a navegantes. En términos farmacéuticos, como farmacéutica y como ciudadana, pido al Gobierno central y pido a las comunidades autónomas que se apoyen en la toma de decisiones, en sus expertos del campo público y político, pero también en expertos de la sociedad civil, en nuestras empresas, porque tenemos grandes expertos en la industria farmacéutica, tenemos grandes expertos en los hospitales públicos y privados, tenemos grandes expertos en las cooperativas de distribución, tenemos grandes expertos en las organizaciones profesionales, y en este caso las nuestras farmacéuticas, y en farmacéuticos de base. Hay grandes expertos que no se asesoren solo de un grupo determinado, que pueden ser magníficos, pero los hechos nos han dicho que no son suficientes. Tenemos ejemplos y discúlpenme que ponga ese ejemplo, pero lo llevo en el corazón. La patronal de la industria, la patronal de los productos sanitarios, FENIN, está haciendo verdaderos milagros por delante con sus contactos, porque claro, son empresas que tienen contactos y que saben negociar compra de productos sanitarios en el extranjero. Saben cómo tienen que hablar con los chinos, saben cómo tienen que hablar con los turcos, no en idioma, sino en su forma de trabajar, porque es lo que están haciendo. Apóyense en FENIN, apóyense en estas organizaciones que saben comprar y además tienen el rigor de ser empresas sanitarias, por favor. Porque si no, seguiremos perdiendo un tiempo que podrá ser ya verdaderamente letal. El tiempo juega en contra de nosotros si no tomamos medidas. Y luego, por otro lado, efectos de farmacéuticos, por favor. Si nosotros, los farmacéuticos de farmacia comunitaria, somos y de hospitalaria, pero estoy hablando de los comunitarios, somos un servicio esencial, nos han tipificado como un servicio esencial, por favor, que no nos apliquen solo los deberes de un servicio esencial, que los vamos a cumplir al 100%, sino que también reconozcan los derechos y las menciones por parte de los responsables que salen en los medios con respecto a nosotros y al resto de los profesionales de la salud. Acabo, cito unas palabras del doctor Tedros de esta semana en sus conferencias casi diarias, que por vídeo, por supuesto, que hace. Él decía que solo saldremos de esta pandemia con humildad, luchando juntos y con unidad. Y yo finalizo con una frase que es muy naif, pero que yo creo que resume muy bien con qué pocos medios nos estamos enfrentando a este minúsculo gigante.
cuidaros mucho. Muchas gracias. Fenomenal. Oye, no pena que no podamos aplaudir todos a la vez aquí, pero bueno. Oye, me ha encantado la exposición, Carmen, porque has puesto en valor y además con mucha claridad y sin ningún tapujo toda la realidad poniendo, bueno, como decía, ¿no? Explicando qué es lo que están haciendo nuestros profesionales farmacéuticos, ¿no? Pues exponiendo su vida, ¿no? Están ahí al pie del cañón y además con esa función social que estabas comentando, ¿no? Sobre todo en el ámbito rural, pero en general, ¿no? Es el punto de referencia de muchísimas personas, ¿no? El farmacéutico, ¿no? Sobre todo para nuestros mayores, pero para todos en general. Y el otro día leí una noticia, ¿no? Como muchos farmacéuticos están informando a las autoridades sanitarias cuando esos clientes habituales que van a pedir esas medicinas de forma constante de repente no dan señales, pues porque no han bajado, o sea, porque no se han acercado para comprar su... Y entonces ellos, los propios profesionales de farmacia, pues han llamado, pues, oye, ¿qué pasa con esta persona que no viene? ¿Qué tal? Entonces, bueno, pues esa preocupación, esa función social que es tan importante. Bueno, la verdad es que es interesantísimo este tema y, bueno, tenemos un rato todavía para hacer preguntas. De los que están escuchándote, tenemos algunas preguntas que te voy a ir lanzando, ¿no? En concreto, Javier te pregunta y dice, Carmen, como has comentado anteriormente, el farmacéutico es el sanitario más cercano al que acuden los pacientes a diario y, por tanto, deben estar adecuadamente informados de la situación actual. Dice Javier, se han incrementado las actividades formativas y, sin embargo, hay profesionales que piensan que se está ocultando parte de la información o no se sabe transmitir con claridad. ¿Qué es lo que piensas de este tema? Bueno, yo creo que información hay. También es verdad que las fuentes son fuentes por la propia pandemia, todas a través de redes sociales y todas a través de comunicados por las webs y por los portales que cada profesión tiene. Luego, esa es la información real. La información que podamos tener a nivel social, de medios sociales, hay que tener mucho cuidado con ella. Mucho cuidado con ella. Lo que creo es que yo creo que no. Yo creo que más que ocultando, lo que están es desinformando, o sea, pero no nuestros colectivos. Nuestros colectivos están haciendo una labor de información rigurosa, eliminando aquello que puede ser verdaderamente, ya saben que dicen que en el ejército orden y contraorden es desorden. Entonces hay que buscar un poco el rigor a través, yo creo, de las páginas de nuestros colectivos, en el caso de los farmacéuticos, y el ciudadano a través precisamente de esas páginas también oficiales que están poniendo de divulgación en nuestros portales de farmacéuticos, de médicos, de enfermeros, etc. Lo que hay que tener es cautela. Vale, mira, Pablo, que también te está escuchando, te pregunta si volverá, tras esta crisis del COVID-19, ese papel relevante de la farmacia como primera línea en salud pública y educativa de la población en general. ¿Cómo pueden colaborar con otras profesiones sanitarias? Esto es lo que te pregunta Pablo. Pues eso es bola de cristal, porque está claro que sí tendría... Una cosa es lo que yo pienso que tendría que ocurrir y otra cosa es lo que ocurrirá. Yo creo que el test de estrés que está sufriendo la farmacia española está poniéndole en valor, como se dice ahora, está visualizando a la sociedad la necesidad de nuestra red, de que no cambien modelos a modelos de otros países, de Drugstore y de la farmacia sin ningún tipo de control. O sea, yo creo que lo que sí está esta pandemia es demostrando la eficiencia de este modelo. Luego, lo que pasará después, pues va a depender mucho, como todo en la vida, de los políticos que nos toquen y de cómo quieran, sobre todo cómo la sociedad, yo creo que tiene su lectura, pero que luego, cuando esto va subiendo al campo de las legislaciones y al campo de los parlamentos, tanto autonómicos como el nacional, verdaderamente eso, ¿qué lectura van a hacer para poder utilizar la red de farmacias en beneficio de la sociedad? Pregunta otra persona. Bueno, hay una persona que te da las gracias y te da la enhorabuena por tu exposición y te comenta, has hablado de la cloroquina, también se ha hablado estos días que la FDA la ha aprobado. Te pregunta, ¿cómo puede ser de acertado o no que los pacientes que están polimedicados
los que también has hablado, se la tomen. Ahí está el riesgo, que solo, si se dan cuenta, solo he apuntado a la hidroxicloroquina, porque hay otros. Ya, yo creo que, vamos, un poco todos los que estén cercanos al campo de la salud saben que el virus trae una serie de complicaciones. O sea, aparte de su velocidad de diseminación, que es brutal, también ha traído una serie de complicaciones respiratorias, complicaciones inmunológicas, complicaciones de coagulación. Esto lleva a otros medicamentos, no solo al que le he hablado. Es verdad que la hidroxicloroquina, como está en las farmacias y como se dispensa históricamente para otras patologías, como ya he dicho, lo vemos como más accesible. Pero son medicamentos que no son inocuos, son medicamentos que tienen muchos efectos secundarios. Y el concepto de polimedicados hay que hacerlo, aquí sí hay que hacer medicina individualizada. Aquí no podemos decir café para todos. No es lo mismo que una persona se enfrente, por ejemplo, a esta enfermedad y se enfrente, por ejemplo, a poder tomar este tratamiento si tiene una cardiopatía, por ejemplo, porque podría crearle problemas tan malos como por ejemplo, pasar este virus a lo mejor en una situación leve, porque el proceso de estos medicamentos generalmente son en los primeros estadios. Cuando ya la persona entra en un estado más severo, ya hay que entrar en otros medicamentos, como son los antirretrovirales, como son los inmunomodulantes, como son los inmunosupresores, pero todo esto, nosotros somos farmacólogos, somos farmacéuticos, pero todo esto necesita un diagnóstico previo del médico, un test con el que trabaje, un test de detección del coronavirus, porque tú ves a un paciente y por mucho ojo clínico que tengas, si no tienes un test de diagnóstico, puedes ver una sintomatología, pero no, estás trabajando a ciegas. Se necesitan los test de diagnóstico prácticamente para toda la población española, porque tenemos que analizar verdaderamente los que están sanos y los que están contaminados, por decirlo así, de este virus de una forma asintomática, presintomática o ya con síntomas. Esos grupos hay que separarlos epidemiológicamente para hacer tratamientos farmacológicos a la carta. No podemos tomar, porque ningún medicamento es inocuo, si no, no tendrían eficacia. Pero por otro lado, por favor, que siempre sea con el diagnóstico médico. Pero claro, a su vez, en esa misma espiral, el médico necesita, aparte de poder curar y estar sano y tener protección, y no ser un elemento contaminante por haber sido contaminado, además necesita test de detección para poder discriminar qué tipo de medicación el paciente necesita. Bien, están llegando muchísimas preguntas. Raquel te pregunta, dice, este sector farmacéutico es un sector que está altamente regulado y ella quiere saber, en tu opinión, si esta pandemia puede ser un detonante que aligere esta barrera regulatoria. ¿Qué opinas? Pues yo me tengo que confesar, porque soy una defensora de la regulación. De la regulación. Sí, pero ahí, entonces, claro, ahí ya poniendo eso por delante, pues a lo mejor ya no soy muy objetiva, pero no. ¿Pero por qué digo esto? Porque lo que hay que tener es una correcta regulación y estar revisando la regulación constantemente y que sea proporcionada la regulación. Otra cosa que no es regulación es la gestión de esa regulación y la burocracia, que a veces es tan lenta y tan tediosa. La regulación es buena porque ¿saben qué pasa? Que cuando llegan estas cosas, si no hay regulación, es el caos. Entonces, regulación tenemos, pero tenemos que tener leyes buenas, muy bien hechas, con mucho consenso previamente cuando se elabora la ley con los expertos en la materia. Para eso están los gobernantes, para conciliar las necesidades, los lobbies y la sociedad y el bien social. Hacer buenas leyes, muy medidas, muy proporcionadas, y luego, eso sí, más que la regulación, que yo creo que sí hay que respetarla en el campo de la sanidad, porque tengan en cuenta una cosa, el paciente no es un consumidor que está libre de decir lo tomo o no lo tomo. La sanidad tiene que estar regulada al servicio de los ciudadanos, porque hay gente que si no, no podría acceder a la sanidad.
Entonces, es un valor social que necesitamos proteger. Otra cosa es que sí tengamos que revisar los sistemas que tenemos de pasar los filtros de las administraciones a la hora de buscar soluciones, de buscar nuevos medicamentos, o sea, sí a la regulación y quizá no a una burocracia tediosa que nos retrasa en nuestras actuaciones. Son dos cosas, lo has explicado muy bien, porque son dos cosas distintas. Necesitamos regulación para que no sea esto una selva, efectivamente. Exacto. No queremos papeleo, burocracia, limitaciones que van en contra de del fin bueno que se busca, ¿no? Vale, está clarísimo, ¿no? Mira, te siguen preguntando, aquí hay una persona que entiendo yo que está opositando al FIR, dice, te quiere también dar las gracias, y entonces dice, bueno, ¿cómo, él ve lo suyo y te lo pregunta, ¿no? ¿Cómo piensas que afectará esta situación a la adjudicación e incorporación de las plazas de los FIR al hospital? ¿Vale? ¿Tu opinión sobre esto? Bueno, es una opinión de una ciudadana con un poco de conocimiento del sector, pero es una opinión absolutamente personal. No tengo ningún criterio absolutamente racional, 100%, pero yo creo que, fíjate, más que lo que creo que va a pasar es lo que pido, en apoyo a este compañero, a esta compañera que está estudiando el FIR y a los que están estudiando el MIR y a los que están en sexto de medicina. Les tienen que ayudar, además, todos están siendo unos héroes, unos estudiando, otros trabajando, yendo a hospitales cuando tienen que sacarles seguros de responsabilidad especial porque no están habilitados todavía para la labor que les están exigiendo, pero la pandemia lo reclama. Entonces, yo lo que creo es que los sistemas, los responsables de la educación, tanto a nivel estatal como a nivel autonómica, tienen que este año ser absolutamente sensibles al sufrimiento que ha pasado esa parte, toda la población, eso está claro, pero esa parte de la población que está estudiando, en este caso estudiando ya en los últimos años, el último año de carrera de estas profesiones sanitarias y los que están estudiando las pruebas de FIR, de MIR, de KIR, etcétera, etcétera, y que sean muy sensibles a no retrasarles y hacérselas lo más fácil posible. Este año nos merecemos esas pruebas y que los sextos de las carreras y los quintos de las carreras sean lo mejor posible, porque no nos merecemos exigencias, porque el resto de los ciudadanos no podemos aguantar sin más profesionales de la salud. Necesitamos profesionales de la salud. Hay más preguntas, tenemos todavía un tiempo, o sea que... Te pregunta una persona, otro farmacéutico, hay bastantes farmacéuticos. Hola, compañeros. Sí, sí. Está viendo la lista y sí, muchos farmacéuticos de los que están ahí a pie de farmacia, despachando medicamentos. Luego, mira, entonces te pregunta uno, en la zona rural están trabajando juntos los médicos, los enfermeros y los farmacéuticos. Entre los tres preparan la medicación y muchas veces es el farmacéutico el que, cuando el paciente no puede ir a la farmacia, la lleva a su domicilio. Pues, ¿qué opinión te da este servicio, no? Pues que me da, vamos a ver, es como decir, me alegro que me haga esta pregunta, no es una pregunta, es que me llena de orgullo y satisfacción esto, porque esa es la clave, la práctica colaborativa. La Federación Internacional, la FI, tiene un documento del año 2012 maravilloso sobre práctica colaborativa, que es el trabajo en equipo de todos los profesionales de la salud dentro de sus competencias. Trabajar para que cada uno dentro de sus competencias aporte el máximo y no solo lo aporte, sino que lo comparta y se trabaja en equipo. Como bien ha dicho este compañero, esta compañera que nos ha escrito o que nos ha escrito por el correo, antiguamente, yo no me gusta, yo siempre he sido muy de mirar futuro, pero es que al final en estos momentos tan dramáticos se mira el pasado para buscar soluciones y la verdad es que así se trabajaba en el siglo XX, en los primeros 50 años del siglo XX, ese equipo multiprofesional de médico, farmacéutico, enfermera, todos trabajando para que el paciente, porque el paciente es solo uno, el paciente no puede estar perdido en laberintos de pruebas diagnósticas, de especialistas de distintas materias, porque se vuelve loco y porque al final su enfermedad o sus enfermedades solo son una. Por lo tanto, hay que hacer un equipo que sea el que siga al paciente y no el paciente nos siga a nosotros. Ya una última pregunta, Margarita hace varias, pero te las voy a sí. ¿no? Te pregunta, ¿qué tipo de tecnologías se están utilizando para conectar los distintos sistemas involucrados en el trabajo a acabar con esta pandemia? Si son suficientes. También te pregunta
si están correctamente conectados los distintos sistemas de diferentes hospitales y farmacias, de forma que esta comunicación pueda fluir, y luego si se están compartiendo las lecciones aprendidas en distintos hospitales y farmacias. Al final es el tema este de la colaboración entre el mundo hospitalario y farmacéutico, y si hay, bueno, una fluidez, porque me imagino que las experiencias de uno pues, pueden venir muy bien al otro, y para, bueno, pues en este momento también de aislamiento, pues saber cómo se conecta. ¿Cuál es tu Pues sí, respuesta a esto? ¿es César la última pregunta? Es la última pregunta, sí. Y te hago esta pregunta porque quiero acabar con un mensaje positivo. Y esta pregunta es muy, no es tramposa, es tan peligrosa en su contestación que podría acabar mandando un mensaje a lo mejor negativo, catastrofista, que no quiero para nada. Yo creo que hay mucho por hacer en materia de práctica colaborativa, de trabajo en equipo, mucho. Yo creo que España todavía, que nos movemos con esos pasados de reinos de taifas, también en el mundo de la sanidad podemos tener parte de eso. Cuesta mucho. Vuelvo otra vez, vuelvo a las políticas. Las políticas no dejan de ser los protocolos de actuación de los colectivos. Pues no tenemos protocolos de actuación para trabajar en equipo. No nos ayudan nuestras políticas sanitarias a que colaboremos, independientemente de la voluntad de cada uno, a que colaboremos médicos, farmacéuticos, médicos entre ellos con sus especialidades, hospitales entre sí, hospitales y farmacias. Yo, por ejemplo, pido a quien nos pueda escuchar que nos ayuden, por ejemplo, a que trabajemos los farmacéuticos de farmacia hospitalaria junto con los farmacéuticos de farmacia comunitaria. Fíjense, me quedo en mi mini mundo. No entro en si los hospitales entre sí están colaborando o colaboran casi a modo individual porque son compañeros de la carrera los diferentes gerentes o los diferentes jefes de servicios. Pero hablando del mundo farmacéutico, yo pido un esfuerzo para que esta pandemia por lo menos nos haga salir de ella, en la que los farmacéuticos de farmacia hospitalaria con los farmacéuticos comunitarios tengamos unas políticas farmacéuticas desde nuestras administraciones que nos obliguen, que nos ayuden a trabajar en equipo en beneficio del paciente, para que un paciente que en un momento determinado está en una zona aislada, que se tiene que coger a veces un taxi o una ambulancia para ir, con los gastos que eso conlleva, para ir al hospital de referencia por su medicación de por vida, cuando tiene la farmacia en su pueblo, que ese farmacéutico hospitalario esté absolutamente comunicado con el farmacéutico comunitario, con una trazabilidad, con un rigor, con unas PNTs en beneficio del control de esa medicación al paciente, pero que trabajen solidariamente y en equipo. Al día de hoy, eso no está ocurriendo todavía. Bueno, pues a ver si cambia, ¿no? Esta es una de las grandes oportunidades de dar una vuelta, efectivamente, a la forma de colaboración y que realmente sea así. Bueno, nos están llegando, bueno, mensajes de felicitación, de que dices que Mercedes, por ejemplo, comenta que ha sido una exposición brillante de Carmen Peña. Yo también lo pienso, la verdad es que está muy bien porque hemos tocado todo. Está siendo un momento complicado. También es verdad que ciertas crisis sirven para cambiar ciertos modelos de trabajo. Esto va a ser así. Nada es igual. Efectivamente, como decías al comienzo, la economía pues ya lo está notando. Se han ido cientos de miles de personas, se han quedado sin empleo y otros están suspendidos con los ERTES. Ayer un economista nos decía que desgraciadamente España no se puede permitir mucho tiempo más parado. Mañana se dice que el gobierno va a ampliar 15 días este estado de confinamiento hasta el día 26. Es un rumor. Cuando los rumores suenan es que hay algo detrás, desgraciadamente. Y también el sentido común nos dice que efectivamente no podemos salir mañana toda la población a casa porque el temor a un posible rebrote pues puede estar ahí y quién sabe lo que puede pasar y no hay ningún gobierno que pueda encajar ya. Es tremendo, ¿no? 100.000 infectados, 10.000 muertos, muchísimas personas curadas, creo que son 25.000, pero bueno, la cantidad de infectados que, como tú dices, como no hay test, pues no sabemos los que son. Desgraciadamente es la realidad. Aquí también esta gestión que han hecho unos países y otros, pues también pasa un modelo para luego, cuando todas las aguas bajen, pues se pueda ver. Bueno, pues no sé. Oye, Carmen, me ha encantado tu exposición. Yo creo que
bueno, quizás nos deberíamos emplazar adentro dentro de unos meses. Aquí hay una persona que te dice enhorabuena, Menchu, Enrique Ordieres, que te lo pone aquí en el panel, no sé. Ah, es mi amigo Enrique, otro de los grandes de la industria farmacéutica. De Quimper. Ya, como te pone Menchu, digo, se deben conocer. Claro. Este es amigo. Bueno, pues muchísimas gracias, Carmen, y bueno, estamos en contacto y te decía que a lo mejor nos empezamos para antes del verano a ver cómo ha ido todo y a ver Muy si bien. ya en ese momento no solamente es la solución del tema, que creo que vamos a tener para meses y quizá para más de quizá un año, para que veamos todo el ciclo, a ver cómo, sobre todo, me decía el otro día un médico, bueno, hay que ver cómo viene el otoño, porque el otoño es un momento que dicen que a lo mejor pues, puede haber un nuevo brote, bueno, no se sabe, ¿no? Esto nos está descolocando a todos, ¿no? Pero bueno, a lo mejor una buena toma de contacto pues en el mes de junio o julio para ver cómo va la cosa. Cuando ¿Vale? tú quieras. Vale, muchísimas gracias y a todos Un y a beso. todos, sí, un beso, y a todos los que nos están escuchando. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Adiós. Adiós.